Este video está hecho para todo aquel y toda aquella que desea aprender a jugar ajedrez desde cero, sea que no conozca absolutamente nada o sepa muy poco. Por tanto, este video es para ellos. Como pueden ver, en el ajedrez existen dos bandos, las piezas blancas y las piezas negras, las cuales combaten en un escenario el cual es el tablero de ajedrez. Y es sobre el tablero que comenzaremos a hablar y a enseñar en este tutorial. Las piezas de ajedrez tienen su propio y particular campo de batalla, un tablero de 64 casillas, 32 de ellas son claras y 32 de ellas son oscuras. La mayoría de las veces tú has visto que son casillas blancas y negras, en otras ocasiones son verdes y blancas o azules o celestes, y en este caso casillas oscuras y claras. Lo primero que tenemos que conocer es cómo se coloca dicho tablero. Siempre lo haremos de la misma forma, de tal manera que a nuestra derecha haya una casilla clara, aquí en la esquina como podemos indicar. Y por supuesto nuestro rival, que estará del otro lado del tablero, también tendrá una casilla clara a su derecha, en este caso a nuestra izquierda, en la esquina superior. Esta es la forma como debes colocar el tablero para poder jugar. Además, el tablero está dividido en filas, columnas y diagonales. Es importante familiarizarse con estos conceptos ya que serán muy utilizados a lo largo de este tutorial. Vamos a explicarlo a continuación. Las filas se consideran todas estas casillas, ¿verdad? O línea que van de forma horizontal. Esto en ajedrez se considera fila. Por otro lado, también tenemos las columnas. Las columnas van de modo vertical, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿verdad? Estas serían entonces las columnas. Por supuesto, me refiero a todas las que están en el tablero. Y finalmente tenemos las diagonales, las cuales también aprovecho de graficar. El tablero consta de 8 filas numeradas del 1 al 8. Ustedes pueden ver al borde derecho del tablero que aparecen unos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Y a su vez tenemos 8 columnas, las cuales están consignadas con las letras A, B, C, D, E, F, G, H. Columnas, ¿verdad? Tal como expliqué. Las cuales están de manera vertical en el tablero y las filas de manera horizontal. De este modo, habiendo explicado lo que son las filas y las columnas y que las filas están numeradas del 1 al 8 y las columnas consignadas de la letra A hasta la H, podemos identificar cada casilla de manera sencilla con solo dar un número y una letra. Así, por ejemplo, las casillas de las esquinas del tablero serán A1, H1, A8 y H8, ¿verdad? A continuación, vamos a conocer cómo se colocan inicialmente las piezas, el momento en que ambos ejércitos esperan impacientes el comienzo de la batalla. Su distribución es armónica y tiene bastante lógica. Por delante se sitúan los peones, que son estas piezas más chiquititas. Los peones serían o actuarían como soldados de infantería y protegen al resto de las piezas. El rey y la dama se colocan en las posiciones centrales. Como ustedes pueden ver, tanto las blancas como las negras ponen sus piezas en el tablero en la misma ubicación. Ahora, yo les decía que el rey y la dama se ubican en las casillas centrales, ya que son las piezas más importantes y de ese modo están más resguardadas. A la izquierda y derecha del rey
y la dama se encuentran los alfiles. Al lado de estos alfiles se encuentran los caballos. Y finalmente, en los bordes del tablero se encuentran las torres. Así entonces podemos ver con nuestros propios ojos cómo es que se ubican cada una de las piezas del ajedrez antes de iniciar la partida. Ya sabemos que las piezas se sitúan en el tablero, digamos, y que son 32 piezas, como podemos ver. 16 piezas para las blancas y 16 piezas para las negras. Así que ahora vamos a describir cómo es que se mueve cada una de las piezas que componen este juego del ajedrez. Cada pieza de ajedrez tiene su propia personalidad y significado. Podemos decir que incluso tiene vida propia. Sus similitudes con el mundo real son curiosas, lo que nos hace pensar que su creador, allá por el año 600, tenía en mente representar fielmente una batalla. Sin más, conozcamos en profundidad el movimiento de cada pieza para poder ir pensando en disputar nuestra primera partida. Como podemos ver en pantalla, tenemos al rey. Sin duda, la pieza más importante del juego. De él depende el resultado final de la partida. Detalle que comprobarán una vez que vayamos avanzando en el video, específicamente en lo que es el concepto de jaque mate. El rey reina sobre sus súbditos, los cuales tendrán que velar por su seguridad durante toda la partida. Como hemos dicho, es la pieza más importante, pero no la más poderosa. De hecho, sus movimientos son muy limitados. Conozcámoslo. El rey tiene la posibilidad de poder movilizarse a la casilla que él desee, pero siempre un solo movimiento, una sola casilla donde se puede desplazar. No más que eso. Por ejemplo, el rey no puede llegar y dar un salto a 5, por ejemplo, ya que se mueve solamente de a una casilla. Entonces el rey puede mover, por ejemplo, a E4, o el rey puede mover a F5, luego a G4, es decir, puede moverse como él lo desee, pero solamente de a una casilla y nada más. Un consejo que te puedo dar con respecto al rey es que trates de mantenerlo protegido. Realmente del rey depende el destino de la partida, así que no facilites la tarea a tu rival dejando a tu rey expuesto, como por ejemplo situándolo en el centro del tablero, lugar donde sería atacado con demasiada facilidad, por supuesto cuando estén todas las demás piezas, ¿no? Ahora vamos a hablar de la dama. Es ella la dueña y señora del reino. La dama es la pieza más poderosa y decisiva de ambos ejércitos. Por eso debemos cuidarla y moverla con mucho cuidado, ya que su pérdida puede resultar fatal para el resultado final de la partida. ¿Por qué es la pieza más poderosa? Sencillo, es la pieza que tiene mayor alcance, ya que puede desplazarse en todas las direcciones. Estos son los movimientos de la dama, y te lo explicaré a continuación. La dama se mueve igual que el rey, hacia todas direcciones, pero a diferencia del rey, que como vimos se puede mover solamente una casilla por movimiento, la dama puede desplazarse a lo largo y ancho como ella lo desee. Por ejemplo, la dama puede desplazarse en diagonal desde E5 hasta H8, después desde H8 hasta H1, si quiere se mueve solamente una casilla de manera horizontal hasta G1, si quiere vuelve a hacer un movimiento largo desde G1 hasta B6, si quiere puede desplazarse hasta B3, etcétera, etcétera. Como pueden ver, tiene un gran alcance la dama dentro del tablero. Vamos a graficar todas las casillas que puede alcanzar, todas las direcciones y el gran alcance que tiene. Es impresionante el poder de la dama.
puede llegar a todas esas direcciones y también, como les mencioné, puede simplemente escoger moverse de a una sola casilla. Siempre va a depender del plan que nosotros como jugadores de ajedrez tengamos para esta dama, ¿no? Pero sin duda es la pieza más poderosa. Un consejo que te puedo dar respecto a la dama es que es una pieza vital para poder atacar debido a su gran movilidad. Así que no la pongas en juego demasiado pronto y espera al momento oportuno para moverla. Ahora vamos a ver a la torre. La torre es una pieza polivalente, puede ser muy útil para la defensa y más tarde convertirse en una poderosa arma ofensiva. Cuando se encuentra en tareas defensivas puede acudir en ayuda de otras piezas que se ven amenazadas. Cuando se usa para atacar forma una pareja temible con su hermana, la otra torre como vimos, son dos por cada uno de los bandos. Sobre todo cuando ambas torres se sitúan en la misma fila o columna. Ya saben, la unión hace la fuerza. Detrás de la dama, la torre es la pieza que tiene más movilidad. Se desplaza a lo largo de las columnas y de las filas, siempre en línea recta, lo que le permite moverse por el tablero con gran rapidez. Entonces, estos son los movimientos de la torre. La torre puede moverse de manera vertical y de manera horizontal. Algo parecido a lo que es la dama, pero sin la posibilidad de moverse en diagonal. Por eso es una pieza poderosa, pero no tan fuerte como la dama. Veamos algunos de sus movimientos. La torre puede, por ejemplo, moverse desde E5 hasta A5. Luego, si queremos, la podemos mover hasta A8. También se puede mover solamente una casilla si lo deseamos. Por ejemplo, de A8 hasta B8. Y de B8 hasta B4, por ejemplo. Y de B4 hasta F4. De F4 F1, etcétera, etcétera. Puede avanzar y retroceder sin ningún tipo de problemas. Ahora vamos a ver la siguiente pieza, la cual es el alfil. Esta es la pieza que tiene un diseño más extraño. Lo que no todo el mundo sabe es que representa a un miembro del clero. De hecho, en inglés se llama bishop, que significa obispo. Su movimiento es muy limitado, ya que siempre debe ir por las casillas del mismo color y de forma diagonal. Veámoslo en el tablero. El alfil, cuando es de casillas claras, siempre se debe mover por casillas claras y cuando es de casillas oscuras, como en este caso, siempre por casillas oscuras. Y su movimiento siempre es en diagonal. Como podemos ver, este es el alcance que tiene el alfil. Puede moverse a lo largo de estas líneas que he graficado para que entienda su movimiento y también solamente en una casilla, según nosotros deseemos movilizar al alfil. También pueden ser dos filas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El alfil resulta muy útil por su largo alcance, ya que puede cruzar el tablero entero en una sola jugada. Cuando quedan pocas piezas en juego, su poder aumenta, ya que dispone de mucho espacio por el que moverse. Ahora vamos a hablar del caballo. El movimiento del caballo es el más curioso de todas las piezas del ajedrez, ya que lo hace en forma de L. Además tiene otra característica especial, es la única pieza que puede saltar por encima de las demás, lo que compensa su corto alcance. Estas propiedades le dan una gran movilidad, lo que le convierte en una pieza imprevisible y peligrosa. Este es su movimiento. Como dijimos, el caballo suele moverse en L, por lo tanto tiene movimientos de este tipo, como pueden ver. Veamos entonces desde aquí cuáles son sus puntos de alcances. Puede ser la casilla E2, puede ser la casilla C2, B3, B5, C6, E6, F5 y F3. A todas ellas puede llegar en forma de L, ¿no? Como podemos ver. Como podemos ver. Tal cual. Al poder saltar obstáculos, el caballo es la única pieza que se puede poner en juego sin necesidad de mover ningún peón. Como pueden apreciar, se puede desplazar por cualquier rincón del tablero
por lo que siempre trataremos de colocarlo en la mejor posición posible. Si es cerca del rey enemigo, mucho mejor. Ahora vamos a ver el peón. Si uno echa un vistazo al tablero con todas sus piezas colocadas, rápidamente pensará que el peón es la más débil de todas. Y no estará equivocado, su movimiento es el más simple, solo puede avanzar una casilla y siempre hacia adelante. Esta norma solo se rompe cuando el peón se encuentra en su posición inicial, es decir, en la segunda fila. En ese momento podrá mover dos casillas o solo uno si es que está en su casilla inicial, según elijamos. Es importante no olvidar que los peones no pueden mover hacia atrás, por lo que debes tener y meditar a fondo cada movimiento de esta pieza ya que no puede retroceder. Veamos ahora cómo se mueven estos soldados rasos, la infantería del ajedrez. El peón solamente puede mover hacia adelante, así que es la única casilla que vamos a marcar, ¿verdad? Solamente hacia adelante, nada más. Como dijimos, es la única pieza que no puede retroceder. Y si por ejemplo ubicáramos al peón en su casilla inicial, como dijimos, en la segunda fila, podemos escoger entre moverlo una casilla o dos. Es decir, si está en D2, por ejemplo, el peón, moverlo a D3 o D4. En pocas palabras, un solo movimiento o dos. Este movimiento de más de una casilla solo se realiza cuando el peón se encuentra en su casilla inicial, es decir, en alguna de las casillas de la segunda fila. Si el peón ya se encuentra, por ejemplo, si el peón, por ejemplo, avanzó de E2 a E3, en su siguiente movida no puede avanzar desde E3 hasta E5. Es solamente el movimiento inicial del peón el que le permite realizar inmediatamente un movimiento de dos casillas o uno como él lo prefiera. Ahora veremos la coronación. El soldado raso, el peón asciende de rango. Claro, otra característica especial y única de los peones es su capacidad de convertirse en otra pieza cuando llegan a la octava fila. Es decir, la octava fila para las blancas sería la fila número 8 y la octava fila para las negras sería la fila 1. Es decir, los peones avanzan hacia la octava fila si son las blancas y las negras avanzan hacia la primera fila si es que son las negras. Entonces, esta transformación del peón una vez llega a la octava fila se conoce como coronación. Un peón al coronar puede convertirse en la pieza que deseemos, menos el rey. Atención con ese dato. Aunque esa pieza ya esté en el tablero incluso. Por ejemplo, si hay una dama en el tablero, yo puedo coronar y tengo dos damas. Entonces llega a dar exactamente lo mismo que se repita la pieza que coronemos. De esta forma podemos llegar a tener dos damas o incluso tres torres, por ejemplo. Cuatro caballos, tres alfiles, como sea. Lo normal es escoger la pieza más poderosa, el cual es la dama. Veámoslos en un ejemplo, como el que está en esta posición. El peón blanco entonces llegaría a la octava fila y optaría por coronar dama. Ahora vamos a ver cómo es que se captura una pieza enemiga. Bueno, ahora veremos cómo se captura una pieza enemiga. Todas las piezas, salvo el peón, capturan según cómo es que se muevan. Es decir, pueden capturar cualquier pieza enemiga que se encuentre en su camino. Al capturar una pieza del rival, situamos nuestra pieza en su lugar y sacamos la pieza capturada del tablero. No hace falta señalar que no se pueden capturar piezas propias. Veamos un ejemplo de cómo capturan la dama en esta situación. Ahora, aquí las blancas, en este caso la dama blanca, puede capturar las cuatro piezas negras. Es decir, por ejemplo, dama por torre, o por ejemplo, dama por alfil, o dama por caballo, y también
dama por peón. Ahora, por ejemplo, veamos cómo es que captura el caballo. Como vimos anteriormente, el caballo se moviliza en forma de L, ¿verdad? Por tanto, en esta posición, el caballo blanco es capaz de capturar al menos dos piezas que aparecen acá, ¿verdad? Y él puede elegir cuál de las dos va a capturar. Hay una que está fuera de su alcance. Por ejemplo, el caballo puede capturar a la dama y también puede capturar a la torre, ¿verdad? Pero no alcanza a llegar a capturar el alfil, no tiene cómo. Entonces, ese es el alcance del caballo. En este ejemplo, logra capturar dos piezas, que son la dama y la torre, que están dentro de su radio de acción. Respecto al peón, es la única pieza que no captura según se mueve, es decir, no captura hacia adelante. Es decir, si el peón rival estuviera en E5, no se puede capturar. Imposible. Por tanto, el peón, la manera en que captura es en diagonal. Siempre en diagonal. Es decir, en este tipo de posición, el peón blanco puede capturar al peón negro. Pero si le tocase mover al peón negro, es él el que capturaría al blanco. Si le tocan a las blancas, entonces pueden capturar el peón de las negras. Pero si le toca a las negras, entonces ellas capturan. ¿Se fijan? El peón entonces captura solo en diagonal. Es decir, aquí no se puede capturar. Estarían chocando. No pueden avanzar ni el uno ni el otro. Creo que no está de más recordar que la única pieza que puede saltar por encima del resto es el caballo. Las demás están obligadas a detenerse si en su camino hay una pieza de su mismo ejército o del ejército enemigo. Es decir, aquí ambos peones se están frenando y no pueden saltar el uno al otro. ¿Se fijan? Ok, practiquemos. A continuación les plantearé unos problemas relacionados con la captura de piezas para que ustedes puedan intentar resolverlos. En esta posición, ¿cuántas piezas puede capturar la torre blanca? Pregunto yo. Muy bien, la torre blanca puede capturar dos piezas, las cuales son el caballo que está en E8 y el peón que está en H5. ¿Cómo sería esto posible? Simplemente con un torre por caballo o torre por peón. Por supuesto, la torre no puede capturar el alfil, puesto que no es un caballo, que es la única pieza que salta a las demás piezas. Entonces no puede saltar su propio peón que le está estorbando el paso para capturar el alfil que está en A5. Y por supuesto, como la torre se mueve solamente de manera horizontal y vertical, no tiene cómo llegar a capturar esta torre negra que está en D2. En esta posición, ¿cuántos peones puede capturar el alfil? Pregunto yo. Exactamente. El alfil puede capturar al peón de D7, puede capturar también al peón de G6, puede capturar al peón de D3, puede, luego de capturar al de D3, puede capturar al de C2, pero por supuesto no puede capturar al peón de H3, puesto que el peón de H3 está siendo cubierto por el caballo. Y como dijimos, excepto el caballo, no hay otras piezas que puedan pasar por encima de otras, saltarlas. En esta posición, ¿qué piezas puede tomar el caballo sin que el mismo sea capturado a la siguiente? Según lo que hemos visto y aprendido, sería
la torre de D2, puesto que si el caballo zampara al caballo de F6, entonces sería capturado a la siguiente jugada por el caballo que está en G8. Y si el caballo capturara al alfil que está ahí en C5, a la siguiente vendría peón por caballo. Por tanto, la respuesta a mi pregunta, ¿cuál es la única pieza que el caballo puede comer sin ser capturado él a la siguiente? Es la torre, ¿verdad? En esta posición, ¿qué piezas puede tomar la dama blanca? Exactamente, la dama blanca puede capturar el peón de H5 y puede capturar al alfil de H2. Ahora vamos a determinar el valor de las piezas, el cual se le asigna a través de puntos. Cada pieza de ajedrez tiene asignado un valor en puntos, de hecho. Esto les será muy útil durante sus primeras partidas de ajedrez, ya que de este modo ustedes podrán saber y podrán realizar algún intercambio de piezas usando la lógica. Veamos las fuerzas con que cuentan ambos bandos y el valor de cada pieza. El rey es la pieza más valiosa, pero no le vamos a dar un puntaje porque jamás desaparece del tablero. En relación a la dama, esta vale 9 puntos. 9 puntos, no olviden esto. Las torres valen 5 puntos. El alfil y el caballo valen 3 puntos, el mismo valor ambas piezas. Y finalmente los peones, las piezas menos valiosas, simplemente valen 1 punto. Es evidente que no es beneficioso cambiar una torre que vale 5 puntos por un caballo del rival que solo vale 3. Y también salta a la vista que podemos cambiar un caballo por un alfil sin que la situación varíe demasiado. Intentemos entonces resolver los siguientes problemas en los que se plantean cambios de piezas. En relación a esta posición, ¿qué cambios puede realizar la torre blanca en los que no salga perdiendo? Por supuesto, serían solamente dos. Torre por torre, e incluso saldría ganando con uno, que es torre por dama. Torre por torre serían 5 puntos por 5 puntos, pero torre por dama serían 5 por 9 puntos, ¿no? Entonces, ahí hay una ganancia, pero por supuesto, si viniera algo como torre por caballo, los pierde esos 5 puntos por 3, puesto que vendría caballo por torre, y el intercambio no tendría sentido, ¿verdad? Respecto a esta posición, ¿qué cambios puede realizar el caballo blanco en los que no salga perdiendo? Evidentemente sale perdiendo de todas maneras y empieza a comerse los peones, ¿verdad? Porque vendría peón por caballo a la siguiente. Por tanto, la única forma donde no sale perdiendo es, por ejemplo, comiendo el alfil, serían 3 puntos del caballo por 3 del alfil, o en su defecto hay una en donde sale ganando que serían caballo por torre, es decir, los 3 puntos del caballo contra los 5 puntos de la torre. Esos son los cambios donde el caballo no saldría perdiendo. En relación a lo que es el ajedrez, también es importante conocer y respetar algunas normas. Si un jugador toca una pieza, está obligado a moverla. Es importante que medites tu movimiento y solo toques la pieza cuando tengas bien claro qué es lo que deseas mover. Si mueves una pieza a una casilla y la sueltas, ese movimiento ya no tendrá vuelta atrás. No se podrá hacer otro. Si alguna pieza no está bien centrada en su casilla, la puedes recolocar, pero antes de hacerlo debes decir la palabra compongo. De ese modo, tu rival sabrá que no deseas hacer un movimiento. Es decir, por ejemplo, si yo quiero mover el peón a E4, lo suelto, pero luego digo no. Vuelvo a la casilla inicial y muevo D4, ya es una jugada ilegal. Entonces mi rival me va a obligar a mover la pieza que solté. Y por ejemplo, si las piezas están mal centradas, yo puedo acomodar mis piezas y decir compongo. Y con eso me libro que mi rival me obligue a mover la pieza que toqué. Por eso es muy importante meditar antes de tomar la pieza, porque te pueden cobrar pieza jugada
pieza tocada, pieza jugada. Ahora veremos lo que es el jaque al rey. Ya hemos comentado que el rey es la pieza más importante del ajedrez. Conozcamos el motivo que nos lleva a asegurar esto. El objetivo de una partida de ajedrez no es otro que dar caza al rey enemigo, cazarlo. Por tanto, el resultado de la partida dependerá de lo que le ocurra a esta pieza. El bando que consiga atrapar al rey enemigo se habrá apuntado la victoria y sin importar el número de piezas que tenga cada jugador en el tablero. Por este motivo, cuando el rey se encuentra amenazado se produce uno de los hechos más importantes del ajedrez, el jaque. Decimos que uno de los reyes está en jaque cuando es atacado directamente por una pieza enemiga. Estamos ante un concepto de gran importancia ya que uno de los dos bandos se encuentra en jaque y esto lo obliga a detener esta amenaza, es decir, solo podrá realizar un movimiento que sirva para que su rey deje de estar en jaque. ¿Cómo lo conseguimos? Hay tres formas. Primero, si nos haces un jaque, mover el rey a una casilla donde no esté amenazado. Por ejemplo, en esta posición. Como podemos apreciar en esta posición, el alfil de las negras, que está en B5, está amenazando directamente al rey blanco. Decimos entonces que el rey blanco se encuentra en jaque. La única solución para este caso es mover el rey hacia la derecha. De este modo se evita el jaque y se puede seguir jugando. En este caso es la dama negra la que amenaza directamente al rey de las blancas, por lo que este se encuentra en jaque. El rey está encerrado por sus propias piezas y solo existe un movimiento posible para evitar el jaque: que el caballo se sitúe entre los dos peones. De esta forma se interpondrá entre la dama negra y el rey blanco, deteniendo la amenaza de jaque. Ahora, otra posibilidad es que se pueda capturar la pieza que está amenazando a nuestro rey. En esta posición el alfil vuelve a amenazar directamente al rey blanco. Pero las negras no han calculado correctamente, ya que el caballo blanco puede capturar el alfil. De este modo, las blancas detienen la amenaza y consiguen que su rey ya no se encuentre en jaque. Como ven, es necesario colocar al rey en un lugar donde no pueda ser amenazado con facilidad. Siempre es peligroso recibir jaques, como iremos viendo en los siguientes momentos de este video. Cuando el rey de ustedes esté en jaque, no se desesperen, mediten con tranquilidad y busquen la mejor solución, tal y como hemos visto en los ejemplos anteriores. Practiquemos un poco para afianzar conceptos. En esta posición, si tú fueras las piezas negras, ¿cómo evitarías el jaque del caballo? Correcto, se evita con alfil por caballo. En esta otra posición, si tú fueras las piezas negras, ¿cómo evitarías el jaque de la torre? Evidentemente sería con alfil C8. Por último, conozcamos una norma muy importante. Está totalmente prohibido mover el rey a una casilla donde se encuentre en jaque, es decir, mover el rey a una casilla que esté controlada por alguna pieza del rival. Por este motivo, un rey nunca se puede situar al lado del rey enemigo, error en el que se suele caer muchos jugadores que están iniciándose en el ajedrez. En el siguiente ejemplo que vemos en la pantalla, el rey blanco no puede moverse a ninguna casilla, ya que si lo hiciera se encontraría en jaque. Es decir, no puede mover a B2, puesto que está el alfil desde F6 controlando esa diagonal, y no puede mover a C1, puesto que está la dama en esa inmensa diagonal desde H6 hasta C1 apuntando. Entonces el rey no puede movilizarse, por tanto debe mover otra pieza excepto el rey. Ahora veremos lo que es el jaque mate. Este es el momento de conocer el concepto más importante, el cual es el jaque mate. Si das un jaque a tu rival y esa amenaza no se puede detener de ninguno de los tres modos que vimos anteriormente, entonces se dice que el rey está en jaque mate y la partida se habrá acabado y la victoria, por ende, será tuya. Veamos ahora un ejemplo donde el rey de las blancas se encuentra en jaque mate.
Como podemos ver, la torre negra está dando jaque al rey de las blancas. El rey tiene que tratar de evitar ese jaque, pero como vemos no se puede mover a ninguna casilla donde no está amenazado por una pieza. Es decir, si se desplaza a B2, en realidad está corriendo el alfil por esa inmensa diagonal. Por tanto, no se puede mover a B2. No tiene cómo cubrir tampoco el jaque en la horizontal donde está moviéndose la torre negra. Las negras entonces han conseguido dar jaque mate a las blancas y por tanto han ganado la partida. El objetivo principal de una partida es dar jaque mate al rey enemigo. Esa es la manera de obtener la victoria. De igual modo que un bando cuente con más piezas que el otro. Da exactamente lo mismo eso. El vencedor siempre será el que logre dar jaque mate. Durante tus primeras partidas, si tu rival es también un principiante, será normal que la batalla finalice en jaque mate. Cuando tu nivel aumente, las partidas se irán complicando y casi ninguna se podrá finalizar en jaque mate. De hecho, en el ajedrez no es habitual que una partida llegue a su fin con un jaque mate. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Simplemente porque es normal, en niveles más avanzados, abandonar una partida cuando la desventaja es demasiado grande por parte de uno de los dos bandos. Es decir, los grandes jugadores no juegan hasta que les den un jaque mate, sino que ven que su rival es capaz de poder darle un jaque mate y prefieren abandonar. Es importante que recuerdes, si tu rey está en jaque, estás obligado a detener esa amenaza. No puedes realizar un movimiento cualquiera y que tu rey continúe en el jaque. Es imposible. El consejo que te puedo dar, por tanto, es que no des jaques innecesarios. El jugador novato suele creer que dar un jaque es siempre positivo, pero eso no siempre es así. Por ejemplo, puede que uno de los bandos dé un jaque y su rival lo aproveche para colocar alguna de sus piezas en una posición más beneficiosa. Ahora vamos a hablar de las tablas y el rey ahogado. En una partida se pueden dar tres resultados diferentes: victoria para las blancas, victoria para las negras o empate. En ajedrez a un empate se le llama tablas y se puede llegar a él de distintas maneras. Veamos cuándo una partida finaliza en tablas. Por ejemplo, cuando hay un acuerdo entre dos jugadores, puede llegarse a las tablas. Durante la partida, cualquier jugador puede proponer las tablas cuando lo desee, siempre que sea su turno de mover. Propuesta que el rival aceptará si lo cree conveniente. Si un jugador rechaza la oferta de tablas, se seguirá jugando. Si la acepta, la partida se da por finalizada y el resultado final será el empate. Otra forma es cuando la misma posición se repite tres veces y uno de los jugadores reclama este hecho ante el árbitro, donde no hay ningún tipo de progreso en la posición y están moviendo las mismas piezas ambos bandos tres veces. Eso es tablas. Otra forma es cuando uno de los jugadores lo solicite porque se han realizado 50 jugadas sin capturar ninguna pieza o sin mover un peón. Ese número de jugadas puede variar según esté estipulado en las bases del torneo en el cual te encuentres jugando. Y una cuarta opción para entender que se pueden dar las tablas es cuando no haya piezas suficientes para que cualquiera de los jugadores pueda dar jaque mate a su rival. Veamos, por ejemplo, en qué situaciones no se puede dar un jaque mate. Por ejemplo, cuando queda un rey contra rey, dos reyes en el tablero, el blanco y el negro, solamente ellos en el tablero finalizando la posición, por ejemplo, no tienes cómo dar un jaque mate así. O el rey y caballo contra un rey solo, tampoco es material suficiente para dar un jaque mate. El rey y el alfil contra un rey solo, tampoco lo es. El rey y dos caballos contra rey, tampoco se puede. Y el rey y caballo contra el rey y caballo, tampoco se puede forzar un jaque mate. Por tanto, en todas esas posiciones se termina dictaminando las tablas. El rey y alfil contra rey y alfil, si ambos alfiles se mueven por casillas del mismo color, tampoco puede haber una posición de poder dar un jaque mate. Y finalmente está el rey ahogado. Esto del rey ahogado se entiende como cuando el rey no tiene ningún tipo de movimiento, pero déjame explicártelo de manera mucho más gráfica. Se dice que un rey está ahogado cuando el jugador al que le toca mover, sin estar su rey en jaque, no tiene posibilidad de realizar ningún movimiento legal. Al no poder mover ninguna de sus piezas, se dice que su rey está ahogado y la partida finaliza en tablas. Veamos un ejemplo como el que vemos aquí en la pantalla para dejar claro este concepto. Es el turno de las negras,
pero no puede mover ninguna de sus piezas, o sea, está ahogado y la partida termina en tablas. El alfil no tiene cómo movilizarse, los peones no tienen cómo avanzar puesto que están chocando con los peones y el rey no puede ir a G7 puesto que están controlando esa casilla el peón blanco de F6 y el peón blanco de H6. Entonces, por ejemplo, uno ve en este tipo de casos que en las partidas disputadas por principiantes es habitual encontrar posiciones que finalizan en ahogado, sobre todo cuando uno de los bandos lleva mucha ventaja y deja a su rival solo con el rey. La mejor forma de evitar este tipo de situaciones es no precipitarse al mover, meditar tranquilamente la jugada y no despistarse jamás. Con la experiencia ustedes van a ir aprendiendo a no caer en esta peligrosa trampa. Mi consejo es que cuando lleves mucha ventaja no trates de capturar todas las piezas del rival. Es más recomendable buscar el mate directamente y de esta forma nunca lo ahogarás al rey enemigo. El ahogado es un buen recurso para situaciones en que uno de los dos bandos se encuentra perdido. Siempre se puede buscar una serie de jugadas que finalice en un ahogado forzado, dando la vuelta a una situación desesperada. Aquí las blancas jugaron en esta posición torre E8 jaque. Torre E8 porque estamos en la columna E, ¿verdad? Y en la fila número 8. Por eso digo torre E8 jaque. Y las negras se vieron obligadas a tomar la torre para no recibir jaque mate. Por tanto, rey por E8. Y esto es tablas por ahogado, ya que el rey de las blancas no se puede mover. Es decir, no puede moverse a H2 o H1 porque la torre está en el camino de esa columna. Además que la dama también está controlando H1. No puede ir a F1 puesto que está la dama cortando el paso por F, ni a F2 tampoco porque también está la dama cortando el paso, y a G2 tampoco porque también está la dama cortando el paso. Por tanto, este fue un interesantísimo recurso defensivo en una posición desesperada para las blancas. En esta posición el jugador que lleva las negras está sonriente, tiene mucha ventaja material y además amenaza mate en H1 a través de la jugada dama H1 jaque mate. Tal vez debería haber prestado más atención a la posición, ya que el turno de mover ahora es de las blancas. Entonces, las blancas juegan aquí caballo por D7, jaque. Única jugada es alfil por D7 y ahora dama por A7, jaque. Aquí no se puede jugar otra cosa que rey por A7 o puede ser también torre por A7 o caballo por A7, da lo mismo, puesto que aquí con cualquiera que haya capturado la torre, aquí se ahoga al rey de las blancas y por tanto acaba en tablas. ¿Por qué? Porque no hay forma de que el rey de las blancas se pueda mover, no puede venir abajo a la fila número 1 puesto que está la torre y la dama cortando el paso por esa vía y no puede arrancar por H3 puesto que está el alfil de D7 ahí. Por tanto, este fue otro recurso espectacular de las blancas en desventaja material, donde consiguen las tablas provocando y forzando el ahogo a su rey. Por tanto, es tablas. Ahora vamos a hablar del enroque. En esta parte del video vamos a conocer uno de los movimientos más curiosos y útiles que existen en el ajedrez, el cual es el enroque. Su utilidad es puramente defensiva, ya que sirve para colocar al rey en un lugar seguro, ya que como hemos comentado, es una pieza que debe estar lo más protegida posible. Creo que con lo visto hasta ahora ha quedado bastante claro que el rey es una pieza muy vulnerable, se mueve de una forma lenta, puede recibir jaques y si nos dan jaque mate la partida habría finalizado. Es por eso que es muy importante situar al rey en un lugar lo más seguro posible. Y esto hace que el enroque pueda resultarnos muy útil para ello. Conozcamos cómo se realiza este peculiar movimiento, el único en el que se puede mover dos piezas a la vez, el rey y la torre. Comencemos diciendo que solo se puede enrocar una vez por partida. Eso sí, tenemos la opción de escoger entre dos tipos de enroque, el corto y el largo.
Para poder realizar ambos enroques es necesario que el rey y la torre que queremos utilizar no se hayan movido hasta ese momento. Además, entre ellos no puede haber situada ninguna otra pieza. Para finalizar el enroque, o para realizar este enroque, el rey se ha de mover 2 casillas en dirección hacia la torre y la torre ha de saltar por encima del rey y colocarse a su lado. Para comprenderlo mejor, veamos ambos enroques en el tablero. Por ejemplo, esta es una posición eh, antes del enroque o previo al enroque. Entonces aquí nosotros podemos enrocar de la siguiente manera. Aquí el rey solamente en este movimiento se le permite mover 2 casillas. Y es que el rey tiene que ubicarse desde E1 a G1 y la torre pasa a F1. Con esto el rey ya no está en el centro y por tanto está algo más seguro. Ahora veremos el enroque largo. El enroque largo es un movimiento similar, no idéntico, puesto que el rey ahora está más alejado que la torre, pero también puede realizar el enroque. Como vimos en el enroque corto, se movió 2 casillas. Igualmente aquí puede mover 2 casillas, de E1 a C1 y la torre pasa de A1 a D1. Entonces existen ciertas normas que hay que cumplir a la hora de enrocarse, ya que en determinadas ocasiones no está permitido realizar este movimiento. Veamos los casos en que no es posible realizar el enroque. Ok, en esta posición podemos ver que el rey está en jaque. Y si el rey está en jaque no se puede enrocar. Al menos en esta jugada, ¿verdad? Es decir, no tengo permitido el enroque mientras mi rey esté siendo atacado con jaque. La idea natural sería enrocar y la torre a F1 y rey a seguro. Pero como vuelvo a repetir, una vez que está en jaque el rey no se puede enrocar. Entonces, como vimos en esta posición, el rey blanco está en jaque y por tanto no se puede enrocar. Las blancas han de buscar un movimiento que evite ese jaque. Si ya movimos el rey, aunque solo sea una casilla, ya no podemos hacer el enroque durante toda la partida. No hay cómo hacerlo. Aunque el rey vuelva a su casilla de origen incluso. En una jugada posterior, seguiremos sin poder enrocar. Si hemos movido, por ejemplo, la torre con la que pretendemos enrocar, no sé, se me ocurre, por ejemplo, movemos torre G1 y el rival juega torre G8. Si movemos nuevamente la torre H1 para poder enrocar, no se puede porque no tiene que haberse movido la torre tampoco. Entonces, mucho ojito con eso. Entonces, ya sabemos que al realizar el enroque, el rey ha de moverse 2 casillas. Si una de esas 2 casillas está amenazada por una pieza de nuestro rival, entonces no se puede enrocar. Pongamos otro ejemplo. No sé, supongamos que hay una dama en G6 y un alfil en B5, por ejemplo. Ok, en esta posición las blancas tampoco pueden enrocar, puesto que tienen que pasar necesariamente por la casilla F1 para poder llegar a G1. Pero el problema está es que hay un alfil en B5 que domina la casilla por donde el rey debe atravesar para poder enrocar. Esto impide que podamos enrocarnos. Entonces, un jaque nos impide enrocarnos el que hayamos movido el rey o la torre previamente. Y también está el caso en que una pieza corte el camino por donde debe de pasar el rey. Entonces, como pudimos ver, el enroque puede resultar muy útil, sobre todo si se encuentra protegido por una muralla de peones. Por ejemplo, si ahora pudiéramos enrocar, el rey está excelentemente protegido, aparentemente. Vamos a poner un alfil acá. Si en esta posición el enroque de las blancas está excelentemente protegido porque además de estar ya no en el centro del tablero, además está protegido por una muralla de peones que impide que se penetre muy fácilmente en la posición del rey. Entonces, habrá partidas donde uno de los bandos realice el enroque corto y su rival se decante o elija jugar un enroque largo.
A esta situación se le conoce como enroques opuestos y suele generar posiciones con mucha tensión donde ambos bandos se lanzan al ataque sin mirar atrás. Es importante que recuerdes que si mueves el rey en algún momento de la partida ya no podrás enrocar. Esto es muy importante y te lo vuelvo a repetir de manera majadera para que no se te olvide. Ya que si no quieres que tu rival enroque, entonces puedes intentar dar algún jaque que lo obligue a mover a su rey. Como estrategia también te la puedo aconsejar. Entonces podemos decir, por ejemplo, a modo de consejo, que puedes procurar no mover los tres peones del enroque, digamos. Porque si lo haces, crearás huecos a través de los cuales las piezas enemigas podrán amenazar a tu rey. Recuerda que los peones del enroque son un muro que protege al rey, por eso no debes debilitar ese bastión defensivo. El único movimiento de algún peón del enroque que puede tener algo de lógica, tal vez pueda ser un peón H3, por ejemplo, y evita que ciertas piezas puedan ubicarse de forma molesta, por ejemplo, aquí en G4. Pero fuera de eso hay que tener mucho cuidado con cómo movemos los peones del enroque, idealmente no moverlo y si es necesario no debilitarnos tanto, cosa de que no se nos filtren los ataques del enemigo hacia nuestro rey. Ahora veremos qué es lo que es comer al paso. Este tema se merece un trato aparte por la dificultad que suele entrañar para todo aquel que empieza a aprender a jugar ajedrez. Comencemos diciendo que la captura al paso solo la pueden realizar única y exclusivamente los peones. Además, la pieza que se puede capturar solo podrá ser otro peón. Dicha captura se podrá realizar en una situación concreta, la cual se da cuando un peón del rival que parta de su posición inicial se mueva dos casillas, se sitúe al lado de uno de nuestros peones y entonces así se puede generar esta captura al paso. En ese momento podemos elegir entre tomar al paso o no, ya que no estamos obligados a hacerlo. Es una decisión que tomaremos según nos convenga. Como ya sabemos, los peones capturan en diagonal, por ello la captura al paso también se hace en diagonal. Veámoslo paso a paso en esta posición para aclarar el concepto, que de momento puede parecer algo extraño. Por ejemplo, si aquí ahora le tocara mover a las negras y estas realizan la jugada D5, el peón negro que había en D7 ha sido movido a D5 y se ha situado al lado del peón blanco que se encuentra en C5. En este momento el peón blanco ya puede capturar al paso según marca lo que es esta posición. Es decir, capturar al paso es jugar de la manera como indica la flecha. Es decir, luego de D5 y al estar ubicado al lado del peón de C5, entonces se captura el paso y esta pieza desaparece. La posición entonces, tras haber capturado el peón negro, es esta que podemos ver a continuación. Como es lógico, se puede capturar al paso si un peón enemigo se coloca a la derecha o a la izquierda de nuestro peón. Por ejemplo, no sé, supongamos que la partida continúa. Y las blancas ahora juegan B4, por ejemplo. Negras juegan enroque. Posteriormente podría moverse H4, torre C8, G5 amenazando al caballo, por ejemplo, el caballo se retira. Las blancas juegan enroque. Y ahora, si las negras jugaran H5 desde la casilla inicial a la cuarta y hay un peón en la cuarta fila de las negras, entonces aquí se puede capturar al paso sin problema. Espero hayan entendido este concepto. Ahora, es importante que recuerdes que este movimiento solo se puede hacer cuando el peón rival ha movido dos casillas, es decir, cuando parte de su posición inicial. Además, solo se puede realizar justo después de que el rival haya movido su peón. Si hacemos otra jugada, ya no podremos comer al paso a ese peón en un futuro. Es decir, la posición resultante aquí era esta, ¿verdad?
Entonces, si yo no como al paso y juego, qué sé yo, E3, mi rival juega E6, ahora yo no puedo capturar al paso porque se debe hacer inmediatamente, no se puede hacer después. Un consejo que te puedo dar es que no siempre resultará beneficioso capturar al paso. No te olvides que no es obligatorio hacerlo. Es una elección que dependerá de la posición. Ahora, por supuesto, en lo que es el ajedrez existen fases. Fases de lo que es la partida del ajedrez, las cuales son apertura, medio juego y final. Entonces, ¿qué es lo que es la apertura? La apertura se define como el comienzo de la partida donde se da inicio al primer movimiento y durará más o menos hasta que ambos bandos hayan desarrollado todas sus piezas. Ese será el momento en que debes exprimir todas tus neuronas y crear un plan de juego que desequilibre la balanza a tu favor. Diremos entonces que hemos entrado en el medio juego del que hablaremos a continuación. Te voy a describir lo que es la apertura. Por ejemplo, imagina que las piezas empiezan a desarrollarse, ¿verdad? Las piezas se desarrollan. Y bueno, ya aquí hemos terminado la apertura y nos encontramos en lo que es ya el medio juego. ¿Qué es lo que es el medio juego? Es cuando se finaliza la apertura y es una fase donde se propician las maniobras, emboscadas, ataques y contraataques. Aquí es donde se encuentra el talento de cada jugador, ya que se habrán abandonado los caminos conocidos de la apertura para adentrarse en territorios que deben ser explorados por cada jugador. Es entonces cuando tienes que hacer funcionar tu cerebro y crear jugadas de fantasía que te conduzcan al triunfo. El medio juego es el tiempo de la magia, de la imaginación, de hacer jugadas que tu adversario no se espere. ¿Cuál es el final, por ejemplo? El final es cuando ya empiezan a desaparecer las piezas, ¿verdad? Y, y va quedando cada vez menos material en el tablero. Como por ejemplo esta posición. Ya quedan muchísimas, o en realidad quedan muy pocas piezas, y esto ya se constituye en un final de ajedrez. ¿Y qué es lo que es el final? Es la posición cuando ya se ha simplificado todo en el tablero y no quedan demasiadas piezas en él. Entonces podemos decir que se ha entrado en la fase final o en el final de la partida. Última parte de esta. Habrá partidas que no se llegarán a esta fase y finalizarán en el medio juego, pero muchas otras se convertirán en una tensa lucha con unas pocas piezas correteando por el tablero. En esta fase del juego la estrategia varía en gran medida, por lo que siempre es bueno estar bien preparado, lo cual se puede conseguir estudiando alguno de muchos libros dedicados exclusivamente a los finales de ajedrez. De hecho, muchos entrenadores de ajedrez recomiendan empezar el aprendizaje por esta fase del juego, estudiar primeramente finales. José Raúl Capablanca, un campeón mundial de Cuba, recomienda empezar por el final. Así es que eso, amigos, espero que este tutorial de cómo aprender a jugar al ajedrez te haya servido. Esto es para jugadores iniciados, principiantes o que ni siquiera saben mover una pieza siquiera, o para los que tienen pequeñas nociones de lo que es el ajedrez, pero espero que con este video ya hayas aprendido a mover las piezas, hayas aprendido lo que es un jaque, lo que es también un jaque mate, lo que es capturar al paso, lo que es enrocarte en corto en largo, ¿verdad? Lo que es la fase apertura, medio juego, final, y que sea tu primer paso para adentrarte en este hermosísimo juego, lo cual es el ajedrez, y de verdad lo vas a disfrutar muchísimo. Espero hayas disfrutado del video. Dale me gusta, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto puedes seguirnos en las redes sociales, en la página de Facebook que está en la descripción del video. Un abrazo grande y bienvenido a este mágico mundo del ajedrez. Chao, chao.